Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. Continuamos con casuística para el área de ciencia y tecnología. Para este proceso de ascenso de escala, empecemos. Una docente de quinto grado propuso una unidad didáctica sobre el uso responsable de la energía eléctrica. Para ello realizó junto con los estudiantes diferentes actividades. Los estudiantes organizados en equipos y con orientación de la docente exploraron un circuito eléctrico compuesto por una pila, un foco y un cable. En este contexto, Juana, una de las estudiantes, planteó la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos hacer para que el foco del circuito brille más? La docente escribió la pregunta de Juana en la pizarra y mediante una lluvia de ideas promovió la participación de los estudiantes para recoger sus respuestas a dicha pregunta. Luego la sistematizaron y junto con ellos elaboraron el siguiente organizador visual. En la base, en el tronco, han puesto la pregunta: ¿cómo podríamos hacer para que el foco del circuito eléctrico brille más? Un equipo dijo: vamos a tener en cuenta la pila. Otro equipo: tengamos en cuenta el foco. Y otro equipo dijo: no, mejor tomemos en cuenta el cable. El equipo que sugirió tener en cuenta la pila consideró el tamaño de la pila, el estado de la pila y las cantidades de pilas. Y en estado consideró en estado nuevo o en estado usado. Luego, en el foco, los estudiantes que escogieron el foco dijeron: podemos clasificarlo por estado nuevo o usado o por tipo de luz, amarilla o blanca. Y el grupo de estudiantes que dijo por cable, vamos a clasificarlo por cable, por tamaño, por forma, por tamaño según el grosor y longitud, y por forma enrollado o no enrollado. Entonces ahí tenemos ciertos factores que pueden influir en el funcionamiento de un circuito eléctrico. Vayamos a ver qué nos plantea el Minedu en este caso. Teniendo en cuenta la secuencia planteada, ¿cuál es el principal propósito de la docente al elaborar conjuntamente con los estudiantes este organizador visual? Nos está pidiendo cuál fue el principal propósito de la docente al elaborar este organizador visual. Que los estudiantes identifiquen los componentes de un circuito eléctrico, que los estudiantes establezcan criterios para diferenciar los tipos de circuito eléctrico, o que los estudiantes identifiquen factores que influyen en el funcionamiento de un circuito eléctrico. Respuestas: la A, la B o la C. Para mí la C, maestro. Gracias, profesora. ¿Otra respuesta? La C también, maestro. Perfecto, la alternativa C. Los estudiantes identificarán factores que influyen en el funcionamiento de un circuito eléctrico. ¿Cuáles son esos factores? Esos factores justamente son los que están aquí: el tamaño de la pila, el estado, la cantidad, el estado del foco, el tipo de luz, el tamaño del cable, la forma. Muy bien, colegas. Están ustedes muy bien preparados. Continuamos con el mismo circuito eléctrico. Luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. Los estudiantes están experimentando con dos circuitos eléctricos. En el primer circuito eléctrico, el foco prendió. En el segundo circuito, el foco no prendió. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué no prendió? En el primer circuito tenemos una pila, tenemos el cable, tenemos el foco y pues prendió, bueno, porque yo veo que está correctamente instalado este circuito eléctrico. Aquí en la pila tenemos lado negativo, lado positivo. En el segundo circuito vemos que hay dos pilas. ¿Y por qué creen que no prendió? A ver, les pregunto, colegas, ¿por qué creen que este circuito no prendió el foco? Circuito 2, el foco no prendió. Fíjense en los elementos del circuito. Está juntado positivo con positivo. Exacto. La falla que se evidencia acá es justamente en una instalación eléctrica
cuando unimos dos pilas, no podemos unir positivo con positivo. Tiene que estar unido negativo con positivo. Entonces, el error que evidencia produjo que no funcione o no prenda el foco. Muy bien, ya tenemos el caso resuelto. Vayamos a ver la pregunta que nos plantea el Minedu. El Minedu quiere complicarnos la vida, pero no lo va a poder lograr. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? ¿Qué es lo que busca la docente? Retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. Miren la conclusión que ha planteado el equipo. Dice, para que un circuito funcione, debe tener una sola pila, no dos pilas. O sea, este equipo probó con el circuito. Con una pila funcionó. Probó con dos pilas y no funcionó. Y han concluido erróneamente, para que un circuito eléctrico funcione, debe tener una sola pila y no dos pilas. Ustedes como docentes tienen que retroalimentar esto y que los estudiantes reflexionen sobre su conclusión errónea. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? A ver, yo sé que ustedes... A ver, ¿de qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? ¿Qué pasaría si instalan un interruptor? Tachamos la ley. ¿Qué les parece si quitan una pila del circuito 2? Tampoco. En la alternativa C estaríamos reafirmando la conclusión de que se necesita solamente una. Entonces nos quedamos con la A. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? Muy bien, profesora. Su respuesta ha sido acertada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los casos que nos plantea el Minedu son sencillos. Solo es cuestión de analizarlo, solo es cuestión de detenernos a observar bien. Continuamos. Dos estudiantes dialogan sobre la posibilidad de teñir flores. A continuación se presenta una parte de dicho diálogo. El estudiante Pablo dice lo siguiente: Marta, ¿sabes que algunos comerciantes cambian el color de los pétalos de las flores colocando sus tallos en agua coloreada? Yo quisiera teñir flores con los colores que me gustan, pero he visto que a veces demoran hasta un día en teñirse. A lo que Marta responde: qué interesante. ¿Y si ponemos en un recipiente con agua coloreada flores blancas de tallo grueso y otras de tallo delgado? Acá quiero que se fijen en esas dos palabras. Luego, durante una hora, observamos cuál de las flores se colorea más. En la propuesta de indagación de Marta, ¿cuál es la variable dependiente? Antes de responder esta pregunta, quiero explicarles qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. La variable independiente es la que es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. La variable dependiente, a su vez, es la variable que cambia, se investiga y se mide. Y acá hay algo importante, dice, pueden ser vistas entonces como causa, la variable independiente, y como efecto, la variable dependiente. Entonces, en la propuesta de indagación de Marta, ¿cuál es la variable dependiente? La intensidad de la coloración de los pétalos, la cantidad de agua coloreada en la que colocan los tallos, o el tiempo durante el cual observarán los cambios en la coloración de las flores. ¿Cuál es la variable dependiente? La C, maestro, la Yo C. también comparto con la C. Gracias, profesor. Gracias, profesor. ¿Usted, La profesora? C. Ya. Acá tenemos la intensidad de la coloración, aquí tenemos la cantidad de agua y aquí tenemos el tiempo. El profesor dice el tiempo. A ver, vamos a ver cuál es la variable dependiente. La intensidad de la coloración será una causa y la cantidad de agua, la intensidad de la coloración será una causa y la cantidad de agua será un efecto. Yo podré decir, ¿la cantidad de agua depende de la intensidad de la coloración? No puedo afirmar eso. Podría afirmar, ¿el tiempo depende de la intensidad de la coloración? Tampoco voy a poder decir eso. Pero miren lo que sí puedo decir. ¿La intensidad de la coloración depende de la cantidad de agua? O podría decir, la intensidad de la coloración depende del tiempo durante el cual se observarán los cambios en la coloración de las flores. Lo que sí podría afirmar aquí, la intensidad de la coloración depende de la cantidad de agua coloreada. Si yo pongo poca agua coloreada,
la intensidad va a ser menos. Y si yo pongo más agua coloreada, la intensidad de coloración va a ser mayor. Entonces, aquí voy a poder concluir que esta es la variable dependiente. Y esta de acá, la de abajo, va a ser la variable independiente. La intensidad de la coloración depende de la cantidad de agua coloreada. Pues es la A. La alternativa A es la variable dependiente. No así el tiempo. Aquí el tiempo sería la alternativa distractora. Está bien. Continuamos. Vamos a consolidar más lo que es variable dependiente e independiente. Tenemos un gráfico donde se relaciona el precio y el tamaño de una pizza. En el eje Y, el eje vertical, están los precios de la pizza. Y en el eje horizontal, el que está abajo, están los tamaños de pizza. Cuando una pizza es pequeña, el precio es menor. Y cuando una pizza es más grande, es una familiar, el precio es mayor. Podemos afirmar, el precio depende del tamaño de la pizza. En conclusión, yo puedo afirmar acá, el precio es la variable dependiente y el tamaño de la pizza es la variable independiente. Precio, variable dependiente. Tamaño de la pizza, variable independiente. Aquí tenemos otros ejemplos de variable dependiente e independiente. Continuamos. Aquí tenemos otro caso. Respecto al caso de, aquí vimos este caso de, se coloreó agua, se usó agua coloreada para teñir flores blancas de tallo grueso. Con ese experimento se va a responder la pregunta, la 66. ¿Qué proceso de nutrición de las plantas está involucrado directamente en la indagación que propone Mark? La transpiración, la fotosíntesis o el transporte. Si nosotros alimentamos a una planta, el alimento entra por las raíces y por el tallo. ¿Eso es transpiración, eso es fotosíntesis o eso es transporte? Transporte, maestro. Perfecto, colega. Transporte. Aquí el proceso de nutrición es el transporte. Siguiente caso. Los estudiantes de cuarto grado se encuentran indagando en equipos sobre el crecimiento de las plantas. En este contexto, un primer equipo de estudiantes realizó la siguiente indagación. Sembraron 2 variedades de semillas, frejol canario y negro, en 2 recipientes iguales utilizando la misma cantidad de agua y tierra. Ojo, las mismas condiciones. Colocaron ambos recipientes en una ventana donde pudieran recibir suficiente luz. 3. Regaron cada recipiente con la misma cantidad de agua 2 veces por semana. Se siguen dando las mismas condiciones. Y finalmente registraron la altura alcanzada por la planta cada 7 días. Entonces lo que estoy entendiendo acá, que se sembraron 2 variedades de semillas, frejol canario y negro, y que se aplicaron las mismas condiciones de alimentación, de exposición a la luz del sol, las mismas condiciones de cantidad y tipo de tierra. ¿Cuál es la variable independiente en la indagación de los estudiantes? La altura alcanzada por las plantas, la variedad de semilla o la cantidad de agua. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Respuestas? Yo pienso que es la A, maestro, la altura alcanzada por las plantas. Gracias, profesora. A ver, otra respuesta. Comparto la opinión. Vamos a analizar según lo que hemos visto. Si usted dice que la altura alcanzada de las plantas es la variable independiente, supongamos que la variedad de semillas sería la variable dependiente. ¿La variedad de semilla depende de la altura alcanzada? No. ¿No sería al revés? La altura alcanzada por las plantas depende de la variedad de semillas o depende de la cantidad de agua. A ver. Pero en este caso se le ha dado las mismas condiciones a los 2 tipos de frejol, ya sea al frejol canario o al frejol negro. Recibieron la misma cantidad de agua, la misma cantidad de tierra. Entonces, la cantidad de agua no entraría como variable. Entonces, la altura alcanzada por las plantas depende de la variedad de semilla. Los profesores o amigos que tengan experiencia en el campo saben que la altura alcanzada por una planta depende de la variedad de semilla. Si la semilla es de una planta enana, esa planta va a crecer enana. Y si es de una variedad alta, grande, va a crecer grande. Entonces, la variable
independiente es la alternativa. Gracias por su participación. Para más videos como este, sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil.